El Mostrador en la clave, con el equipo del Mostrador. Estamos con el Mostrador en la clave. Mirko Macari, que tomó distancia en este momento. Parece que había riesgo de clinch. Está todo bauteado. Melón y melame. Y Federico Joanón. ¿Cómo estás, Federico? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Buenos días, don Fernando. Menos mal que es viernes. Uf. Larga semana. Es que esta semana ha sido intensa. Muy intensa. Y la semana pasada también. Esta es una semana que parte con estas reuniones presidenciales con los presidentes de partido. Es la semana donde se da el fallo inédito de Caradima en el ámbito civil. Pasan un montón de cosas. Una vez más, un ministro de Estado está en una situación cuestionada, que fue el caso de Hernán Larraín respecto de como ser testigo de Jaime Orpiz, que finalmente recula. Hay toda una serie Estamos cansados. ¿Y eso te estresó, Fernando? ¿Te estresaste con tanta noticia? No, pero es que, a ver, si es que el periodista se estresara por la cantidad de noticias, es que el tipo es un burócrata. Claro, es una buena noticia, lo que haya buena noticia, pero yo nunca me he quejado porque hayan hecho que revistan las características de novedad para poder ser analizados y contados. A mí me pasa lo contrario, siento que no pasa nada nuevo. Puras cuestiones menores. Yo creo todo lo contrario. Puras polémicas chiquititas. Yo creo que este fue una semana donde pasaron varias cosas nuevas. Pasó lo de Caradima, que es nuevo. Y que sentó un precedente. Fin la Iglesia Católica. La actitud de la Iglesia es lo nuevo, sí. Sí, bueno, la actitud de la justicia. Que no apela al fallo, que es lo más importante de todo. Es que son 3 puntos. La actitud de la justicia, que por fin se pone pantalón largo. Segundo, es que la Iglesia por fin va a empezar no solo a pedir disculpas, sino que a reparar perjuicios, a indemnizar, a reparar. Que eso es fundamental, nosotros lo dijimos del momento 1 cuando pusimos el foco. Aquí ha sido bien ¿cierto? Te consta que hemos sido majaderos, no sé, porque es muy importante cuando uno comete un daño a otro, legalmente no solo tiene que pagar, cuando hay delito, la culpa del delito, de pagar la pena, sino que además tiene que indemnizar, tiene que reparar pecuniariamente, civilmente. Y además lo que dice Mirko, la actitud de la Iglesia de decir, no vamos a ir a la Corte Suprema, lo vamos a asumir. Eso yo te diría que son, 3 puntos muy importantes, ¿no? En ese ámbito. Después está esta retoma que yo no la encuentro menor, porque está cruzada con 2 o 3 hechos políticos interesantísimos. Te voy a poner un ejemplo. La acusación de protagonismo excesivo del presidente de la República, ahora que yo lo encuentro una cosa increíble. Esto es como decirle a un corredor profesional de automóviles que está yendo a exceso de velocidad en las 500 millas de Indianápolis. Por definición, el presidente Piñera quiere y requiere de protagonismo excesivo. Tú nómbrame a cualquier otro presidente y yo te digo, mira, esa crítica puede ser pero esto, por eso te digo, es que la analogía es como que tú le digas a un piloto en las 500 millas de Indianápolis, ¿sabes qué? Estáis corriendo un poquito muy rápido. No, y si no les gusta, como dice el dicho, el refrán ese, oye, si no les gusta como soy, ¿cómo me pongo? ¿Para qué me invitan? Claro, que me invitan. Pero entonces, y lo que te habla también de que es necesario que el presidente salga a ese cascarón de ser la última instancia, y tiene que ir a presentar su capital político directamente. Es que ese era el diseño, lo que pasa es que no le resultó. Por cierto, usted puede disentir todo lo que quiera, siempre. Yo creo que la noticia de la semana, a mi juicio, el jugador de la U de Conce que se mandó un speech respecto de los medidores. Sí, los medidores eléctricos. El cambio de los medidores al final de un partido de fútbol donde había sido elegido el mejor jugador del partido. Entonces lo típico, hay el notero de cancha, bueno, te hemos elegido, tío, muchas gracias, y además quiero mandarle un regalo al gobierno, porque en este país dijo y terminó, ya basta el poder está muy concentrado así. Tengo entendido que además un jugador que estuvo institucionalizado en el Senado. Sí, pasó. Bien notable. Nicolás Maturana. Se despacha, claro, un speech así como de sentido comunicacional en lenguaje pobla. Me gustó porque además, ¿qué es lo interesante? Que esto le pegó al gobierno mucho más fuerte que cualquier de las cosas que hablamos habitualmente acá, que es para el público, para el 7% que le interesa la política.
Esto fue masivo, le pegó muy fuerte lo de los medidores al gobierno, porque Piñera además se puso como es. ¿Ah? Y no haya nada mejor que analizar el caso como inversionista, ¿no? Siempre el usuario paga todo en un canal de televisión, y eso fue demoledor. Y entonces mandaron a la ministra a negociar con la empresa. Y el asunto es que nada de eso calma al respetable. No se ha logrado aplacar el ánimo, para mi juicio, lo que te habla de una sociedad que ya no confía. Yo ayer generalmente no veo noticiero de televisión, pero a veces uno prende la tele y está ahí. Y ahí estaba en tu canal, en tu grupo medial, Fernando, no, la nota. Hoy significa que no es mi canal. Estás viendo televisión, dices tú. Sí. Bueno, ya. Bueno, pero son parte del mismo consorcio internacional. Es parte del mismo consorcio. Oye, Ustedes son capitales extranjeros, La nota de los medidores. Y la típica cosa que hace hoy día la tele, ¿no? El micrófono en la calle. No, mejor que no pagamos nada, ni una cuestión, hasta cuando la uso, yo encuentro que está mal. Y notable cómo se ha perdido la confianza completa en Chile. Pero lo que se ha perdido la confianza en la autoridad, en la empresa. Pero es muy, muy notable. Es que lo excepcional. Porque esto antes ya... La opinión pública podía estar en contra de una medida, se regulaba, inmediatamente bajaba en la sociedad vertical, eso, y la gente asumía que se iba a modificar. Y hoy día la gente no cree que efectivamente, ya la gente entiende que se la rifaron. Y ahora le están ofreciendo plata por el medidor antiguo para cambiarle por el nuevo. Hubo todo un cambio de... Yo en lo personal no lo considero un abuso. Yo creo que es mejor cambiarse a los medidores nuevos. Pero da lo mismo la razón que esgriman todos los técnicos, o la verdad verdadera, como dices tú, Federico. O lo que es. No es lo que es lo que parece, como nunca. Pero ¿sabes lo que pasa, Mirko? Ya se instaló ¿Sabes lo que pasa? Y es una cosa que hemos conversado montones de veces acá. Y que... los gobiernos en general, le importa cuál sea el gobierno, muchas veces no consideran o consideran que las políticas públicas son todas parejas, son todas iguales. Y asépticas. Y todas tienen que ver con una similar lógica de tratar de hacer el mayor bien común sobre la base de pasar proyectos de ley. Y la gente, particularmente la gente más sencilla, la gente de clase media, que necesita su ingreso mensual para comer y para vivir, detecta absolutamente cuando algo la implica y cuando algo no la implica. O sea, tú tienes una discusión pública sobre reforma tributaria y tú tienes un porcentaje de la población que se va. No está en el circuito. Absolutamente. Reformas constitucionales, fuera. No está en el circuito, no lo considera urgente, no lo pero tú dices, las personas van a tener que pagar por los medidores eléctricos y todos ellos automáticamente saben que ellos que van a tener que pagar lo incluyen. Yo estoy ahí. Tú dices, oye, estas personas van a recibir, están jubilando con la mitad de lo que del último sueldo o de lo que habían impuesto. Y todos saben inmediatamente, eso tiene que ver conmigo. Sorry, pero eso tiene que ver conmigo. A mí explícamelo mejor, date una segunda vuelta. ¿Por qué? Pero tú llegas y sales y dices, oye, a ver, ¿qué nos parece la COP25 o qué es lo que parece el Prosur? Deja que hable, la cuestión fantástica, la cuestión... Pero toca aquello que uno perciba rápidamente que tiene que ver con tu vida cotidiana. Y eso se para. Y aquí se pisó en este asunto de los medidores, efectivamente, como dice Mirko, entró en un terreno donde yo creo que no calcularon el impacto que iba a causar, porque la gente dijo, perdóname, pero de todo lo que están hablando ustedes, que yo no entiendo nada, esto sí. Para la élite de la opinión pública es un campo minado, porque van caminando y van viendo que explota y que no. Oye, pero ahí viene lo que empezamos, porque este programa también está bien. También, oye, nos tenemos que dedicar al 7%. No, solo nos escucha al 7%. No tiene sentido hablar de... Y por eso saltó lo de Piñera. ¿Por qué se pone a hablar cuando no tiene que hablar? Porque el diseño original es que no hablara tanto, porque en su primer gobierno pagó mucho costo por hablar de todo. Entonces el diseño era que no hablara tanto. Ahora está volviendo a hablar mucho, entonces la gente está preocupada porque mete la pata. Y no es más que eso. Obviamente que Piñera tiene que hablar, el presidente de la República, pero el punto es cuándo, en qué tono, tratando de representar una opinión que beneficia a todos los chilenos o solo a un grupo chico. Es decir, hay diseños detrás. Pero a propósito de diseño,
Fernando, Mirko, yo quiero volver sobre lo de, a propósito de políticos y de diseños. De viejos políticos. De viejos políticos, a Hernán Larraín, ministro de Justicia. Bueno, ¿reculó ayer? Reculó ayer, menos mal, uno dice. Sí, menos mal. Pero fíjate que es inaceptable lo que ocurrió. El daño está hecho. Omitió opinión respecto de un caso judicial que ahora va a entrar en etapa de juicio oral, está entrando en etapa de juicio oral, donde hay 3 jueces de la República que tienen que emitir un fallo. Y él es ministro de Justicia. De él dependen las promociones o no de los jueces. Y él ya dijo que pensaba que su opinión es Orpiz inocente, Orpiz santo varón, y que lo conocía tanto, habían hecho política toda la vida. Por distintos circuitos dijo cosas distintas, pero fundamentalmente si uno quisiera resumirlo, podría resumirlo así. Es el mensaje. Ese es el mensaje, claramente. Entonces, ¿cómo se le puede ocurrir, es no entender nada siendo ministro de Justicia, emitir ese mensaje? Es que, en una de esas lo entiende perfectamente bien. Es que eso es que si lo entiende perfectamente se inhabilita para el cargo, tiene que irse. Y si no lo entendió, también tiene que irse, porque quiere decir que no está entendiendo nada. Viejo político que quizás ya está fuera, tiene que retirarse. Es que es inaceptable. Más allá de la opinión personal que uno puede tener de él, yo creo que es una gran persona. Más allá que ha cometido errores, que apoyando Colonia de Dignidad, que diciendo que los jueces son de izquierda. Mira, es el gran condorero con la experiencia que tiene. Entonces, en este caso, o es un condoro más, o está evidentemente sin entender la entidad y la profundidad y la importancia de su cargo, de su alto cargo, ministro de Justicia y de los Derechos Humanos. Nosotros ya lo habíamos cuestionado porque cómo va a ser ministro de Justicia y los Derechos Humanos cuando defendió a Colonia de Dignidad, cuando partió. Y de ahí vino una seguidilla de errores, entre otros esto de los jueces de izquierda que ahora les tocaba compensar, parear con jueces de derecha. Eso es inaceptable, es decir, eso no entender también y tratar de mal usar su cargo. Y ahora este condoro de tener a 3 jueces que ojalá tengan la pachorra de no considerarlo. Pero ¿y si no tienen esa pachorra? Orpiz está jugando a favor con jueces que no van a tener la independencia o pueden no tener, si el tema no es si, escúchame, no es si vaya a ocurrir. Es la potencialidad, no, ¿sabes tú? el Sí, factor de que pueda ocurrir que un juez que quiera subir y quiera hacer carrera, diga, el ministro de Justicia, si yo no fallo como él quiere, que es absolviendo a Orpiz de gravísimos delitos, estamos hablando de delitos, cohecho. Está siendo condenando, es decir, enjuiciado por cohecho, delitos tributarios, por fraude al fisco. Fíjate que, y si el juez quiere hacer carrera, dice mejor, oye, aquí me cuido para hacer carrera. No está habilitado para ser juez. Pero claro, pero es un ser humano. Oye, es un ser humano y puede ocurrir. El ministro de Justicia jamás debió colocarlo en esa postura. Federico, ¿sabes cuál es un ministro de Justicia que yo creo que se inhabilitó para el cargo, aunque ahora se haya arrepentido y haya dicho que no va a ir a declarar y le haya pedido a la defensa, porque ojo, para terminar, para completar. Él decía, estoy obligado porque me citaron. No es tan así, y ahora demostró que no es tan así. Bastó con que hablara con la defensa de Orpiz, lo retiraron de testigo y puede no ir. Y además lo que ocurre es que el testigo está obligado a ir cuando lo obligan a ir. Un testigo, si es requerido por la justicia y se le exige, tiene que ir. Pero un testigo que ofrece una parte y que después no exige que vaya, puede quedar como un testigo que nunca va. Es decir, hay un matiz que él aprovechó como para decir estoy obligado. Y no estaba obligado. Y ahora demostró que no estaba obligado y emitió opinión. Está, a mi entender, y eso es lo que te quiero decir con esto termino, inhabilitado para el ejercicio del cargo, no solo por los condoros, sino que porque es peligroso, no entiende su función constitucional de ministro de Justicia y Derechos Humanos. Yo tengo la impresión de que aquí pasaron un montón de otras cosas, además de eso. Porque no se bajó. Lo bajaron. Yo tengo la impresión... La moneda estuvo bien. La moneda por fin estuvo bien y ahora, pasó algo. Eso a mi modo de ver tiene una explicación. Yo creo que el ministro de Justicia, como lo dije ayer, yo me estoy tirando un full, pero yo creo que el presidente de la República no tenía la más leve idea de que el ministro tenía la intención de acudir a este juicio. Si tú eres ministro de Estado y te citan, dicho sea de paso, este es un testigo de carácter.
Claro, porque era parte de la Comisión de Pesca, porque acuérdense que todo esto es corrupción al interior de la Comisión de Pesca del Senado. Pero ¿quién aprobar lo la ley de lleva? pesca. El que lo lleva es la defensa de Jaime Orpiz. Claro. Cuando a ti te llevan como testigo de carácter. ¿Quién es el abogado Jaime Orpiz? No tengo idea, pero... Sí, no, Alejandro ¿Quién? Espinosa. ¿Sí? No. El abogado Longueira. Sí, está bien, pero El abogado Longueira. sí, no se puede hacer que esté La todo... señora de Espinosa, ¿qué es lo que acaba de haber sido nombrada? O sea, notario. Ya ¿Quién está. nombra a los notarios? Ministro de Justicia. Bueno, pero... No, O sea, info, les paso info. Sí, no, pero yo estoy hablando de una cosa procesal. Si que yo quiero llevar a Mirko de carácter de testigo de carácter para cualquier cosa, y yo tengo la defensa de una persona, yo tomo contacto con él y le digo, tú quieres ir, me interesa que tú vayas, y tú lo pones en la lista de las personas que tú lo colocas al tribunal. Es decir, el contacto previo con el Larraín se dio a través de la defensa de Orpiz. No es que te citen así como diciendo, oye, yo voy a Jaime Orpiz va a nombrar a 3 personas con las cuales no hemos conversado para que vengan, sean citadas y vengan. No, tú has conversado con ellas, las personas han estado de acuerdo para que puedan ir. Eso es lo habitual, pero puede ocurrir lo otro, a eso voy. Bueno, pero espérate. Si uno lo ponen de testigo, y aunque uno no sepa y te obligan a ir, te pueden mandar a buscar con fuerza pública. Pero en este caso, pero no para testigo de carácter. No, lo que pasa es que eso es te pueden combinar. Los testigos son siempre de hechos. Sí, lo que ocurre que aquí le servía en la Larraín teóricamente, como que era parte de la Comisión de Pesca, para decir, no, mira, a mí me consta que, me imagino, que Orpiz siempre votó en forma, independiente, proba, y no me consta que haya recibido plata por votar, en fin. Ya, pero el punto práctico es que yo tengo la impresión que esto lo tomó un poco más a la ligera el ministro en un momento dado y dijo, mira, yo voy a ser testigo de carácter, como puede ser porque mucho, solamente hablar... Tan buen cabro. Y yo tengo mis dudas si el presidente de la República fue informado de esto. Seguramente no, y menos mal que pasó algo y que lo obligaron a bajar. Y porque tú te estabas comprando un problema serio a través de un ministro de Justicia, bueno, que finalmente se baja. Segundo, la lata de esto es que contamina el fallo o puede contaminar el fallo en una posición. Si es que los jueces total y absolutamente convencidos declaran inocente a Jaime Orpiz, va a haber un montón de gente que va a decir, claro, esta cuestión es por el episodio de Larraín, que para que el tipo no los tache en su carrera seguida, entonces fallaron. Si es que lo condenan, van a decir, es que lo que pasa, los tipos trataron de mostrar la independencia y para mostrar la independencia hicieron el gesto porque en la sociedad de la desconfianza, las instituciones porque no funcionan. metió el virus adentro el ministro de esa situación. Porque nunca debió haberlo hecho, claro. Lo inhabilita para seguir en el cargo. Ese es el punto. Aunque se haya regulado, sea por mutuo propio o porque la moneda, para todo indica que fue la moneda la que lo obligó a regular. Sí, porque lo cual políticamente habla bien de la moneda, que por fin alguien paga algún costo de algo. A la moneda le genera un problema político en un tema donde la opinión pública tiene claramente el dedo para abajo. En aquello donde tiene el dedo para arriba, la moneda se mete independiente de la opinión técnica, ¿no? Pero en este tiene el dedo para abajo. Está claro que la ley de pesca fue una ley tramitada corruptamente y uno de las personas que recibió plata fue para la moneda, eso le importa poco, porque de hecho esa ley se hizo en el gobierno de Piñera, con ministros de Piñera y con la iniciativa del presidente Piñera. Entonces no es lo que parece. A Piñera 2 lo que le importa es que la declaración del ministro levantó tal polvareda, ¿no? Donde todos en los medios en general y la opinología le bajó el dedo a la actitud del ministro, y aparecieron los líderes de redes sociales como Carlos Gajardo, ¿no? Y se llevó, ¿no? A Twitter para allá, y eso a la moneda le teme profundamente. Entonces la moneda salió rápidamente a desactivar un flanco comunicacional, ¿no? Eso es lo que hace la moneda. A ver, apostilla política de periodista de política latero y fome. La primera intervención de Chadwick es decir que esto es un asunto personal, y en el fondo respalda a... Lo que es un gran error también. Claro, porque tiene que salir ayer de nuevo Chadwick, y esto es peor que Larraín, que lo haga Chadwick, porque Chadwick ya viene desactivado. Chadwick ya viene perdiendo el toque hace rato, y aquí se vio que perdió el toque. Porque claro, porque lo primero que hace es decir, no, este es un asunto privado. O sea, la primera declaración pública. Ayer al medio, bueno, por eso de viejo
viejo observador de los detalles. Muy bien. Ayer al mediodía tiene que salir Chadwick a explicar que el ministro va a hacer una aclaración, porque ya está digital la cuestión, porque Chadwick es el ministro del Interior y es el jefe del gabinete. Y Chadwick es quien le arma el gabinete a Piñera. O sea, Hernán Larraín no es amigo de Sebastián Piñera. Ni es de la mayor simpatía o antipatía de Piñera. Es un personaje lejano a Piñera. Es cercano a Chadwick. Y Chadwick lo pone ahí. ¿Qué es lo que quería hacer Hernán Larraín? Canciller. Cuando nosotros publicamos, ¿te acuerdas tú? Cuando el mostrador le puso el iba a ser un problema antes de que asumiera el gobierno y que se nombrara el gabinete, estaba toda la especulación, que según lo trascendido, si Larraín era el canciller, iba a haber un problema de este mismo tipo, de conflicto de interés, porque era impresentable afuera de Chile, no que el canciller hubiese defendido a Colonia Dignidad. Imagínate yendo a Alemania, no lo hubieran dejado entrar a Alemania. Y bueno, y eso, no, se arma una bataola que propia de SP1. Entonces que uno pensaba que en SP2 no iba a ocurrir. Entonces, eso hace que finalmente termine en justicia, que recale en justicia, pero Larraín quería ser canciller. Así es. Entonces, oye, pero tú después Chadwick lo puso ahí. Chadwick le pone la ficha. Puso muy bien el foco en Chadwick. Sí, se me había olvidado. Chadwick, al decir que era un tema privado de Larraín, cuando el ministro de Estado le pone ficha a Larraín, pues. Pero además comete un gran error nombramiento de él, político e institucional. Quiere decir que ni siquiera Chadwick entiende la importancia institucional de un ministro de Estado. Está defendiendo su pingo, pues. Está bien, pero Chadwick también se inhabilita para el cargo. Ya vaya a echarlos a todos. Es que no entiende cuál es su función como ministro de Estado. Llegaste y viniste con guadaña. No, oye, un mínimo de seriedad, prestancia, y de conocimiento. Voy a hablar como Mirko, pero estamos en Chile, hombre. Buen punto, Felipe. No me resigno. No me resigno. Deja que Federico establezca el deber ser institucional del país. Es que lean la Constitución, son abogados los dos, además. Que lean cuál es el cargo, qué significa ser un ministro de Estado. No, pero en todo caso. No me resigno. La situación vuelve a este problema que ha tenido fuertemente este segundo gobierno del presidente Piñera, que tiene que ver con las polémicas sobre la base de los ministros, de las individualidades de ministros. Acuérdate que ya se fue el de Cultura, el de Educación. Tiene ahora un serio entrevero con Hernán Larraín por lo que tú estás diciendo. Tiene a Santelice en un entrevero también. Tiene a Chadwick debilitado. Bueno, a Chadwick, a través del caso Catrillanca, también está debilitado. Y por lo tanto... Cecilia Pérez desestimada. También está un poco desestimada Cecilia Pérez. Entonces tú tienes una situación individual de ministros, que es un desagrado brutal para un gobierno. Porque tú vas a pasar políticas públicas y necesitas que los ministros salgan y no te les empiecen a cuestionar por otras razones. Además, el gabinete en las encuestas está muy mal evaluado. Lo que salva esto es que toda la atención se pone en la evaluación presidencial. Sí. En el gobierno de Sebastián Piñera I se daba la paradoja que el presidente estaba siempre por debajo en la evaluación positiva de lo que estaba el gabinete. Y ahora eso se revirtió. Entonces el presidente sostiene un gabinete que en general es un mal gabinete desde el punto de vista de la evaluación en las encuestas. No estoy haciendo otro juicio de valor. Y eso a este gobierno pesa mucho, importa mucho. Sí, oye, le rebota, ayer escuchando el programa Mostrador en la Clave, pero no acá, sino que desde mi casa. Oye, en bata de seda, claro, con el café y el jugo de naranja. Oye, como... Dijo, después voy a poner la ópera. Él despierta con espumante. Con mimosa, que es espumante con jugo de naranja. Bueno, oye... el tema que no es casi ya de persona, que sí es de persona y sí es que no entienden su alta investidura y lo que tienen que hacer o pueden hacer y lo que no pueden hacer para no poner en riesgo el cargo y la institucionalidad en general. El punto es que la élite en Chile no entiende mucho esas cosas, Es como una cosa... Les va costando mucho a pesar. Como una especie de club,
pequeños donde Claro, hay que defenderse esto es un entre ellos. claro, esto es que Hernán Larraín es un señor conservador, pues a usted le cuesta comprender el cambio de la su amigo está en entredicho, pero hay lo que están decirlo, hay enjuiciando. que decir que en general este gobierno en esa materia ha estado bastante bien en general. Este gobierno ha entendido como ninguno que gobernar es comunicar, ¿no? Y se va y tiene en términos relativos y comparativos una mucho mejor performance de adaptación a los climas de opinión pública y Sí, mucha mayor pero no velocidad. entendiendo- Y eso se ve. pero no entendiendo la institucionalidad y por eso que pública. pese a todos estos casos puntuales no estamos frente a un gobierno hundido para nada. O sea, el gobierno se sostiene en un presidente relativamente popular Sí, porque son en un dos cosas contexto muy distintas. impopulares. Andan por Claro, carriles distintos. pero ha aprendido en relación a Sebastián Piñera 1 y a Bachelet, por supuesto. Comunicacionalmente han aprendido. Sí. Estamos haciendo una pausa y volvemos. Hora clave. Son las 8:59 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. A las 5 de la tarde, de lunes a viernes, ¿qué es qué? Ponemos en duda todo eso que creías, ¿cierto? Ahora pifiado eterno. Pifiado eterno. Carlos Chandía, voy a llamar a un árbitro, porque un árbitro vive de la pifia. ¿Carlos Chandía? Sí, con él. Nosotros estábamos viendo la imagen del presidente Piñera que lo anuncian y hay una pifiadera inmediato con Paul McCartney, que debes haber conocido los videos quizás. ¿Qué se siente ser pifiado al entrar al Estadio Nacional? Tú como experto en ese momento. Como experto en el tema, vos. Roca Balbuena y Fernando La Salvia ponen en jaque todos los días al ciudadano de hoy. ¿Se tomó su tinto, Adriano? No, más que un tinto. Fue un buen whisky que me llegó. Se dirige al país en estos momentos, su excelencia, con altos grados de alcohol en el cuerpo, pero siempre lúcido, nuestro presidente encargado, el señor Adriano Castillo. Queridos conciudadanos, deseo en este día que está terminando que iniciemos una gran campaña por la recuperación del respeto republicano por el presidente y por las instituciones. He dicho, Adriano Castillo, el compadre Mocho. ¿Qué es qué? A las 5 de la tarde, de lunes a viernes. Somos Entretención. Somos la clave. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Estamos de vuelta con el mostrador en la clave y Federico, que llegó con un viernes absolutamente Brioso. brioso. Dormí harto hoy día. ¿O no? No, sí, en este caso sí. Me acosté tempranito. Ya. Dele nomás, Federico. Usted ponga los temas. No, lo que pasa es que el ministro Monkever, ¿cuándo fue? Antes de ayer, parece, o ayer, Mirko, tú que eres más informado, parece que fue ayer, se enorgullecía, por decirlo de una forma, que el sueldo promedio de los chilenos que imponen es de 850.000 pesos más o menos. Dando la impresión de que en Chile tenemos unos muy buenos sueldos comparados con lo que realmente tenemos, porque todo esto depende de cómo se mida. A ti te gustan mucho las estadísticas y los números, Fernando. Depende de cómo se mida y depende los parámetros, ¿cierto? Si tú no dices entre el sueldo más alto y más bajo, el promedio son 850. Déjame leer el tuit del Ya. ministro Nicolás Monque, ministro de Trabajo. Dice: Chile en marcha, con signos de tirándole exclamación. para adelante. Hashtag Chile en marcha, el hashtag creado por Secomp. Los últimos datos entregados por la @super de pensiones confirman que la remuneración promedio imponible es de 853.482 pesos. Esto demuestra que en nuestro país se están creando puestos de trabajo de calidad. Esto demuestra, usa el dato, que es una media, un dato estadístico. Es que no es la mediana, claro. En la media, estadísticamente ese dato se llama la media, es un promedio. Promedio, que no es la media, no es la media. Claro, promedio. se usa comunicacionalmente. Claro, pero y ese engaña, No, es pero- un engaño, pero, a ver, es una mentira, porque Porque él está diciendo, no necesariamente es mentira. sí, bueno, por eso te estoy diciendo, depende Eso de es lo cómo que se te estoy usen los diciendo. números, pero cuando uno dice la mediana
Es que la palabra... No es lo mismo que el promedio. No tiene nada. Es que saca eso. No, te lo estoy diciendo porque cuando uno mira en Chile el sueldo promedio, como sueldo, cuando saca la mediana de los que imponen, son 350 y tantos mil pesos. Es que eso no tiene que ver con lo que está diciendo él. Yo sé que no tiene que ver, porque esto está manipulando la opinión pública. No, pues claro. La palabra clave aquí dice promedio imponible. No es el promedio de remuneraciones de los chilenos. Pero ¿cómo se entiende? No es lo que, es lo que parece. Lo que él está diciendo es el promedio de todos aquellos que imponen. Y acuérdate tú que quienes imponen es un porcentaje de la población, chicos, que tiene que tener... Entonces, el promedio de los que imponen puede ser 853 mil pesos, pero no es el promedio de los no es el promedio de los ingresos de los chilenos. Pero quiero que se entienda en Twitter cómo se lee. No, pero déjame ir más allá por lo que me enseñaron ayer cuando esto me dio rabia, pregunté. Lo que tú dices es cierto. Por supuesto, deja fuera a todos los que no imponen. Que son casi cerca del 60% de la población. Además, me dicen que el tema, la cifra cambia completamente, incluso entre los que imponen. Entre los que imponen. Si uno toma lo que le llaman la mediana, porque se dice en realidad la mitad de todos los que imponen ganan 350 mil o incluso un poco menos de los que imponen. Si la mitad de ellos ganan eso y la otra mitad gana mucho más, efectivamente te va a llevar el sueldo promedio de imponible a los 850. Pero quiere decir que la más de la mitad o la mitad gana menos o igual a 350. Es decir, son cifras manipuladas, son cifras mentirosas en aras de este Chile en marcha. Es decir, ya... bananerismo propio. Sí, estamos en pleno claros, porque todo es comunicar, porque todo se trata de lo que se instala. Por eso entendieron que gobernar es comunicar, pero lo llevan al non plus ultra, ya como las bellas artes de la mentira del comunicar. Como se trata de la masa, de todo, tiene que ser simplificado. Es un gobierno hecho a imagen y semejanza de la televisión. Es una imagen y una idea, punto. Eso es lo que se queda. Todo el resto, todas estas grandes explicaciones, si bien es cierto, no es menos cierto, lo técnico, todo chao. Simplificado, damos la sociedad lo simplificado, de la simplificación, porque también comunicacionalmente todo esto no te nivela para abajo. Se organiza el discurso en función del que entiende menos, no del que entiende más. Pero entonces simplifiquemos diciendo la mitad de los que imponen ganan como 350 mil pesos. La lógica de la red, además, por eso los hashtags. Igual de simplificado, pero más sincero. Pero la mediana, en todo caso, estadísticamente es una forma de establecer un criterio de respecto de una dispersión de valores. Tú los ordenas de menor a mayor, todos esos valores, y los que son más frecuentes en esa línea, los agrupáis. Son lo que se denomina tu mediana, los que son más frecuentes, que están normalmente en una determinada situación. Si es que esa mediana, por ejemplo, tuviera, llamémoslo así, un número impar, en esta orden de menor a mayor de sueldo, la que justo divide una parte igual por un lado y una parte igual de otro lado, esa es la mediana. Si es que fueran números pares, esto de menor a mayor, tú agarras los dos centrales y los promedias, ¿cachai? Los dos números centrales. Pero para los efectos prácticos es el valor medio entre una correlación que está ordenada de menor a mayor. Para ciertas cosas sirve mucho mejor que otras cosas. Por supuesto. Sirve mucho mejor, por ejemplo, para determinar cuál es la situación real de, por ejemplo, determinadas condiciones. Es mejor que, para el ingreso, por ejemplo, es mejor utilizar la mediana que utilizar el promedio. Porque es más real, más verdadero, claro. Porque en Chile el sueldo promedio no son 850 mil pesos. Exacto, pues tú tienes una persona que gana 10 millones de pesos y 1.000 personas que ganan 100 mil pesos, estableces el promedio y ese promedio es falso. Un promedio mentiroso, y eso es lo que ocurrió. El promedio te miente. Y eso es lo que estoy reclamando, justamente. Entonces, pero en este caso particular, donde está la trampa, a mi modo de ver, no está
necesariamente en el cálculo. Lo que está es que escoge un segmento de la población que impone. Solamente los que pueden imponer. No, ahí empieza la primera trampa. Y sobre esa situación de los que imponen, te establece un promedio. Estoy de acuerdo, Que esa es la el primera. promedio, siempre en números, en concepto de ingreso, el promedio siempre es medio mentira. Ahí está la letra Siempre. chica. Sí, exactamente. Pero Entonces, primero te toma a los que imponen, que es un grupo chico de la población. Y después de los que imponen, te tiene a las personas que te pueden ganar 100 millones de pesos al mes y a las personas que te pueden ganar 900.000 pesos al mes y te establece un promedio. Promedia y es un promedio mentiroso para efecto de lo que él quiere. Él quiere decir y Quiere hacer demostrar el punto de de- que Chile está mucho mejor, que la gente gana más plata y de que hay mucho menos inequidad y eso todo Y el además mundo todo oye, esto- sabe todo que no es verdad. opinado, La todo gente esto- sabe todo- que no todo es esto verdad. es opinable y no existe la verdad, po. Si ese es el punto, no Pero es que hay la una verdad o verdad, no Mirko, verdad. hay una verdad, que en este Las país- verdades se instalan. No, pero hay una verdad, que en este país hay una tremenda inequidad. Y eso lo Sí, saben todos. Y esa iniquidad lleva a unos abusos enormes. La gente siente el pero abuso. dentro de ese escenario de realidad, cada uno busca llevar agua a su molino. ¿Ah? Y Chile por es de eso los que, por países eso con que más diferencia entre los sueldos altos y y el sueldos gobierno- bajos que sí, hay en el ya, mundo. sí. Bueno, y eso Ya, es una realidad, eso es perfecto. una verdad. No es... que el punto que el gobierno apuesta no a hacer ese punto, no a superar eso, Ahora, sino que a yo decir, estoy viendo- nosotros mejoramos respecto al gobierno anterior, punto. No, Ese es el juego. Yo estoy mirando acá el Twitter que escribió Nicolás Monkever, el ministro del Trabajo, y que tú me mandaste. Y aquí hay dos aspectos interesantes. Una ya lo conversamos, que está hablando de del promedio imponible de la remuneración. O sea, solamente está segmentando en solamente aquellas personas que imponen. ¿Ok? Ya. Lo segundo dice, y aquí hay una cosa interesante, porque la conclusión de él, a raíz de establecer el promedio de remuneración imponible, la conclusión del ministro es: esto demuestra que en nuestro país se están creando puestos de trabajo de calidad. ¿Cómo se demuestra eso? ¿Cómo se demuestra eso cuando tú tienes un sueldo imponible Claro, pasa. de un promedio de 853.000 pesos? ¿Cómo se demuestra de que eso está creando? La única forma de poder demostrarlo es que tú lo tengas que comparar con otra situación donde tenías en otra época sueldos imponibles, y quizás estos sueldos imponibles son más altos. Pero como todo promedio, tú no sabes si es que ese resultado del promedio se te da porque subieron cuantitativamente los sueldos de aquellos que pagan imposiciones desde abajo, o porque subieron los sueldos Sí. de los que pagan Eso por digo, arriba. Tiene una doble ¿Cómo sabes trampa. de que hay más puestos de Oye, trabajo de en calidad? un tuit tiene dos trampas, imagínate, no una, dos trampas. Por eso es que cuando esto ocurrió me dieron ganas de tratarlo acá, para ir develando, porque han llevado las bellas artes esto de comunicar, gobernar, descomunicar, y no, pues todo tiene un límite. Lo han aprendido, pero se han puesto mañosos. Si te resulta, no tiene límite. Resulta porque se trata de la eficacia de algo, en política. Finalmente Ay, es... Hay que tener mucha paciencia. Parece que hoy día me amanecí sin mucha paciencia, ¿no? Sí. hecho, a hoy Pablo día Aguirre le quiero decir, que no hablé de los valores más repetidos. Nunca hablé de los valores más repetidos. Ah, te están haciendo claro, porque repetir. porque eso es la Jamás lo moda, dijiste. esa es la media o la moda, como se le llama normalmente. A ver, lo interesante La para mediana mí- es el punto medio, no es el más repetido. Déjame hacer lo que a mí ya aprendí, que en radio hay que repetir las cosas. No porque uno las diga una vez, después es feo repetirlas. A mí lo que más me llama la atención o me gusta de todo esto es que está una tendencia que se va a profundizar y que tira por el water a toda la tecnocracia, cuyo supuesto ideológico o de conformación tienen que ver con la supremacía de una construcción de verdad científica y que la autoridad tiene que supeditarse a verdades científicas. Entonces, todo este clima de discurso de bombín, de inflar Dixit, proyecto de ¿cómo se llama el que se va hoy día al Congreso que siempre lo digo, no es detención por sospecha, es de control Control de preventivo. identidad, control preventivo de identidad. de identidad. Le ponen un nombre se muy- tira muy- se tira por el water
la evidencia de consenso, además de todos los tecnócratas, que han dicho repetidamente, uniformemente, que esta cuestión no ayuda en nada, pero da lo mismo. Y es lindo como también presenciar como todo el Team PhD se queda sin pega. O sea, toda esta gente que tiene los PhD, que se juntan en Starbucks. PhD. Fernando es muy purista en la pronunciación. No, que lo encontré fantástico, es como que fueran gallos que hacen pichí. Me gusta mi pronunciación, bueno, la cambio. Doctorado. Es prosaica. Yo soy un tipo prosaico, ¿no? PhD. No he tenido la suerte de... No, está bien. O graduarme en Estados Unidos. No, pero está muy bien, ya. PhD. Dígalo bien, dígalo lindo. Digo pichipo. Sí, no, pero está ya, PhD ya. Y que se hacen gárgaras con la política pública, como conceptos que están quedando completamente devaluados. Progresiva, pero decisivamente. Cada vez más. O sea, era impensable que un gobierno... Oye, esto es un país bipolar. Era impensable que ningún gobierno se fuera contra algo que decretaban libertad de desarrollo expansiva y el CEP como verdad sacrosanta de política pública, ¿no? Y en eso los periodistas se afirmaban ahí, ponían una bandera arriba al cerro, compadre, y esa era la vara con la que se medía. Y llega Piñera, apoyado por la tecnocracia liberal, ¿no? Y todos estos chicos de Starbucks, y se lo salta, se la tira por el water. Padre, es notable. No, lo que ocurre, y eso es verdad, pero lo que ocurre es que es un fenómeno mundial y nacional, como siempre acá somos muy bipolares y llevamos las cosas al extremo. Pero en ese mundo el populismo ocurre en otras partes, no en Chile, porque acá somos serios. Es verdad, tienen una especie de una esquizofrenia al momento de percibirse. Pues no, mira, Trump es populista, Bolsonaro que atroz, que hediondo, pero Piñera es serio porque viene de Sanhattan, pues. Oye, pero es verdad, hay una esquizofrenia en la autopercepción, pero esta caída de las tecnocracias es un fenómeno mundial y en Chile también, pero como en Chile además somos bipolares, la llevamos al extremo, a las bellas artes. Pasamos de solo hacerle caso a los doctorados, vamos a ponerlo en chileno para no vamos a entrar a la zona de confort de Fernando. Exactamente. Oye, solo se le hacía caso... El inglés técnico pulcro. Ya, claro, by Austin. ¿Cómo se dice? Austin, Texas. Está muy bien. Bueno, a los doctorados... Dale nomás porque es muy divertido. Oye, doctorandos, porque está lleno de lenguaje, ¿no? El que va camino a... En fin, estos técnicos antes gobernaban, ¿cierto? Porque no se les podía llevar la contra y lo que decían ellos era la realidad en las políticas públicas e incluso en cosas que ni siquiera eran políticas públicas. Y de repente como que se desacreditaron y hoy día ya no importa nada lo que digan. Entonces, ¿cómo podemos pasar de uno a otro? Si lo obvio es que la política necesita a esos doctores y doctorandos y magíster y diplomados, los necesita como insumo, pero al final las decisiones son políticas y ahí viene un mix, ¿cierto? Pero ahora el mix no existe, ahora lo que importa es la intuición del político, que gobernar es comunicar y sacar conejos de abajo del brazo, de la manga, y que lo que digan los técnicos no importa. La voz del pueblo, la voz de Dios. Exacto, y ¿dónde están los que saben? Ahí están, pero ya no los pescan. Entonces, bipolar completamente. Pasamos de ese ministro de Hacienda que gobernaba porque hablaba con el oráculo, una especie de nuevo teólogo, ¿no? Con palabras muy difíciles, a que lo que diga el economista que sabe a nadie le importa, ¿no? Oye, hay un libro en eso de Tironi que es muy bueno, que el tema se refiere a la resolución de conflictos hoy día, y como hoy día en los conflictos sociales a distintas escalas, ya no importa mucho lo que digan los técnicos. A propósito, hoy día lo que importa es lo que dice otro, ¿no? El que siente el problema, la era de las subjetividades, son las sensaciones, son las percepciones. Sí, ahora yo tengo la impresión de que no, para apuntarle en ese sentido a la lógica que repite constantemente Mirko, de que la comunicación es el tema y es el dato, que no es casual que se haya introducido el control preventivo de identidad el día del joven combatiente. Claro que no es casual. Tú vas a tener a todos los canales de televisión viendo y cubriendo una serie, probablemente, porque es bastante común que eso suceda,
de desmanes en la calle, vas a ver cabros chicos tirando piedras, toda la cuestioncita, y por lo tanto... Un par de focos aislados. Claro, pero va a introducir simultáneamente el control preventivo de identidad para que la gente mire esto y va a decir, oye, pero ¿cómo no va a haber control preventivo de identidad? Pues, mira, pues, estos gallos son unos vándalos, no pueden robar. Cuando ese es un hecho... Es manipulación de la opinión pública. Es un hecho que ocurre un día determinado, en una determinada circunstancia. En lugares muy focalizados. Como... Y a nadie le importa el dato real de que el control preventivo de identidad a menores de edad ya se hace mucho. Hay estadísticas que son decenas de miles al año de controles de identidad a menores de edad. Entonces, pero no sirve para nada. Pero es manipulación de la opinión pública. Bueno, en fin, hay que tener paciencia. En todo caso, hay un punto que no alcanzamos a tocar, que tiene que ver con esta crítica que le decía yo al principio, esta crítica que ha empezado a surgir en Chile Vamos, de que el presidente está teniendo un protagonismo excesivo. Yo creo que es un buen tema, porque yo lo decía un poco coloquialmente, que el presidente Piñera sea acusado de protagonismo excesivo es equivalente a que un conductor sea acusado de exceso de velocidad cuando está compitiendo en las 500 millas de Indianápolis. Eso es lo que se hace. El presidente Piñera es protagonista o no es. ¿Es protagonista excesivamente o no es? Si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Claro, y además a veces tiene que hacer, y hoy día yo creo que tiene que hacerlo. O sea, yo contrariamente a lo que plantea Chile Vamos, creo que el presidente, en ese sentido, la decisión que tomó es correcta. Si tú vas a llamar para intentar establecer a un mínimo puente que te permita considerar con la oposición algún tipo de arreglo para sacar adelante... Puentes que el mismo dinamitó. Bueno, es que eso es lo que voy. O él o su gente, pero el hecho es que el capital político en los ministros se vino abajo. Y por lo tanto, el que tiene capital político, y el único que tiene capital político hoy día es Piñera. Y por lo tanto, él tiene que de alguna manera conversar directamente con las personas, tiene que, si es que va a llegar a algún tipo de compromiso, tiene que hacerlo él, porque no lo puede hacer Andrés Chadwick, no lo pueden hacer el ministro secretario general de la presidencia, no lo puede hacer, por cierto, las personas que y mucho menos Hernán Larraín. Y en muchos de los ministros no lo pueden hacer. Por lo tanto, ¿quién es el que le convence al presidente de los partidos de oposición, por muy fragmentados que estén, de que haya una suerte de intervalo, una tregua para poder ver si es que se puede hacer algo en la opinión pública? El único que lo puede hacer es el presidente. Todos los demás se quemaron. Y le toca, pero también por sus propios errores. Es decir, porque el diseño anterior era mejor, era que dejarlo para los grandes temas, tratar de volverlo un estadista. No le resultó, pero porque también él, su pulsión a meterse en todo influye, y su pulsión por destruir a la oposición, le fluyó con tanta, y destruyó a la oposición, lo tiene completamente, no solo él, también el gobierno de Michelle Bachelet destruyó a la oposición, pero él se dedicó a destruir a la oposición. En Chile el estadista no va contra la evidencia técnica, po. Volvemos a los técnicos. Pero tiene que ver, po. Yo estoy de acuerdo con Mirko aquí. Yo creo que el hombre hizo un cálculo donde te dice, mira, aquí tengo que arriesgar algo. Aunque sea... estoy de acuerdo, pero porque no le quedó alternativa, porque ya había destruido a la oposición y su gabinete está en el suelo. No le queda alternativa, pero no es un buen diseño. Porque es el diseño que le fracasó en el primer gobierno, no es un buen diseño. No, pero le estaba funcionando muy bien hasta el caso Catrillanca. Sí, las comisiones se habían formado temáticamente, habían generado cosas. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de Alfredo Moreno? Hace 2 meses atrás, 3 meses atrás. Nunca más apareció. ¿Dónde está el plan Araucanía? ¿Dónde está la llamada, la incursión de los empresarios? Nunca más apareció. Y él era uno de los tutelares, que en un momento dado se dijo era el ungido, el candidato potencial, que hizo saltar a varios que salieron inmediatamente. No apareció más porque se destruyó, se dinamitó una cosa no solamente que tenía que ver con el Ministerio de Desarrollo Social, sino con la lógica de las comisiones temáticas, que había resultado súper bien y había incluido un montón de personas. Entonces, si tú quieres volver a tener contacto para
para poder rapiñar, qué sé yo, los 7 u 8 votos que vaya a necesitar, y quieres hacerlo sobre la base de un contacto, a ver, recompongamos las cosas, ya, nos seguimos atacando a la presidenta Bachelet, ya, listo, ya no seguimos diciendo que todas las culpas vienen del gobierno anterior, ya, establezcamos algún puente. No lo puede hacer nadie más que el único que todavía tiene algo de capital, porque es el que tiene el poder. A esta altura, pero no porque sea un buen diseño. Entonces, la crítica del protagonismo, yo creo que es hasta cierto punto injusta, porque es el único que puede hacer algo así. Sus ministros, si los ministros hubiesen convocado a los presidentes de partido, bueno, no los mandan a la punta del cerro. Yo creo que no tiene alternativa, te insisto. Son injustas las críticas, sí, pero no tiene alternativa, tampoco son El justas. éxito o fracaso de esta gestión se juega para que estemos atentos a si se aprueba o no la idea de legislar la reforma tributaria. Estoy de acuerdo. Esta necesidad, este cambio de táctica del presidente y reforzar el discurso de la unidad, porque hasta el minuto, hoy día, la idea de legislar la reforma tributaria se pierde, no se aprueba. Estoy totalmente de acuerdo. Y el gobierno cambió, y Piñera en eso rápido y veloz, dijo por acá, este camino me lleva a chocar contra una muralla, necesito aprobar este proyecto, esta idea de legislar por lo menos. Y como no estaba, van para atrás, atrás la idea de sacar a la oposición al pizarrón, atrás el discurso fácil, atrás, y veamos por acá, porque si no, es mayor el guatazo. Porque necesita mostrarle al empresariado algo que sea una señal, por lo menos, en función de recuperar la dinámica de inversión. Ahora, ya está bastante perdida esa posibilidad, porque también el empresariado está bastante desafectado. Pero puede volverlo esa oportunidad. Cómo se ha discutido esto y cómo el proyecto va a quedar completamente desplumado en función de la idea original, que es retrotraer las cosas al momento anterior a la reforma de Bachelet, ¿no? Y ahí está entrampado el gobierno. Esa es la razón por la que organiza esta ronda de conversación, está poniéndole paño frío al asunto, porque necesita que por lo menos sobre la idea de legislar. Oye, a mí me gustaría, porque nos queda poquito rato, yo coincido contigo en eso. El gobierno está tan dedicado a eso que deja de lado todo el resto a esta altura, ¿no? ¿Ustedes sabían que llega mañana, este fin de semana, y va a estar en visita de Estado en Chile el presidente de la India? Presidente de un país muy importante, donde hay comercio exterior, donde es de las potencias, orientales, y va a estar y nadie sabía dónde está el ministro de Relaciones Exteriores, preparando asuntos. De verdad es espeluznante. La ausencia, no sé si el hecho no esté puesto en la agenda. No sea relevante o no. No toda visita de Estado tiene que ser comunicacionalmente. Pero por supuesto que sí, porque viene con a propósito de los empresarios, por eso me acordé. ¿Viene al Lollapalooza? Viene con una delegación de empresarios indios de la India a hacer negocio, y está ausente. Ahora, por supuesto que influye que a los chinos nunca les ha gustado que los indios se les empiecen a meter por el lado, quizás es parte de una estrategia mantener el silencio, pero a mí me llama la atención cómo pasan cosas importantes vinculadas con grupos de apoyo del gobierno, como son los empresarios, o por lo menos en su primer grupo de apoyo, y hay tanto silencio y tanta ausencia de opinión, de repercusiones. ¿Dónde está la SOFOFA, la CPC? ¿Dónde están las cosas, lo que se va a hacer o no se va a hacer con el presidente indio? Me llama la atención, por eso lo quería mencionar. Economía y negocios del Mercurio. ¿Sí? Es que ni siquiera. Yo también creo. Ni siquiera, ¿lo han visto ahí? No, pero a lo que voy es que... Cuando ha venido un presidente importante con su delegación empresarial importante, y no está ni siquiera ahí. Enfrente a otra idea de lo importante en este mundo ya. Sí, no sé si lo importante. Algo está pasando ahí. Algo está pasando. Yo creo que lo urgente. Bueno, el canciller Ampuero no existe. Entonces, eso también influye, ¿no? A propósito de ministros que ya están, pero si el objetivo es comercial. Ahí son otros los actores. Un hombre, si no es solo comercial en el sentido estricto de la palabra, es crecimiento, que es lo que más le importa, es inversión extranjera. Eso es comercial. No es comercial, es mucho más que eso. Mucho más que eso. Y ni siquiera está en economía y negocio del Mercurio que tú mencionabas. Es raro, algo pasa ahí. No sé, fíjate.
¿Qué quieres que te diga? No, yo sé, yo tampoco sé, por eso pongo el tema. Pongo el tema que algo pasa. Que las agendas de relaciones exteriores hoy día todas se concentran en 2 o 3 temas y punto. En Venezuela. Que ha sido un fracaso para los efectos, pero independientemente de la calificación, se concentran en Venezuela, se concentran en estos nuevos grupos multilaterales y en lo que viene básicamente en la COP25. Desde el punto de vista. Pero aquí yo te estoy dando un ejemplo que es vincular relaciones exteriores con productividad, crecimiento, las grandes palabras y las grandes promesas de este gobierno. Es como que viniera el presidente chino acompañado de una delegación de empresarios chinos. Todos sabríamos eso. ¿Por qué no sabemos que viene? No, te lo pongo de la siguiente manera. Si es que esto efectivamente fuera una cosa que pudiera venderse como un cambio copernicano en materia de las relaciones de inversión extranjera en Chile, todos lo sabríamos. Debe ser una visita que puede tener todo el cacareo que tú quieras, pero que en términos prácticos no va a incidir demasiado. O hay un gobierno completamente ausente en esto y que está haciendo mal las cosas. Ese es el punto. Está haciendo mal las cosas. No creo que en materia de inversiones de plata eso vaya a pasar. No creo. Puede pasar en otras razones. Pueden venir. Solo pongo el foco. Algo está pasando ahí, ausencia de la pega, porque hoy día los ministerios de Relaciones Exteriores y todo el servicio exterior chileno está dedicado o debiera dedicarse en gran parte, así ocurre en todo el mundo, con todos los servicios exteriores de los países, a generar comercio, a generar inversión, a generar productividad, a acercar a los empresarios de los distintos países, a que los estados tiendan puentes, a que pueda haber... pero por eso viene. Vamos a importar. Que no tenga prensa no significa que no haya una agenda. Claro, se van a importar 1000 Jeeps Mahindra más. Digamos. No, ustedes están dándole están demasiado, ¿cómo se llama? Tu idea porque tuviste una mala noche viendo demasiado. Fue jueves para Federico. No, tenemos que irnos, que les vaya muy bien. Chao, Federico. Chao. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador y Combinación Clave.